Muy buenas tardes a todos los seguidores de Gira a la Derecha News, canal de YouTube, mi canal de YouTube, al cual pido por favor que todos se suscriban. Estoy transmitiendo, haciendo esta directa desde Michigan, Estados Unidos, de Norteamérica. Gracias a todos los que apoyan mi canal, mis programas, el programa Un Podcast con Aldito Gira a la Derecha, a todos los que escuchan El Derechazo, programa de opinión al estilo radial, todos del canal Gira a la Derecha News. Así que gracias a cada uno de ustedes por ayudarme, por seguirme, por animarme, por corregirme en los chats con mis olvidos de nombres y fechas y cosas que a veces no es fácil, es tanta información en la cabeza que sin ustedes de verdad la vida de los programas sería bastante crítica. Así que gracias a todos los que comparten los programas, los que me siguen. Por favor, quisiera que comparte esta directa, sobre todo dentro de la comunidad cubanoamericana, porque varias personas, gracias a Wilda Martí, gracias por estar conectado a mi vida. Por favor, comparte la directa. Dice: yo seguía a Otaola, dejé de hacerlo desde que compró el rancho y se puso a enseñar su mesa llena de comida cuando el pueblo cubano está sufriendo. Bueno, eso cada cual, bendiciones para ti, mi vida. Eso cada cual lo puede poner. Como ven ya el título de esta directa: Otaola, alcalde sí o no. Es inminente que yo tenga que hablar de esto, aparte de que muchas personas me lo han pedido ya, porque no he tocado el tema de Otaola. El tema de Otaola, tocarlo es bastante complicado por una serie de características que tiene Alexander Otaola como presentador y dueño de Hola Otaola, del programa Hola Otaola, que hace en sus redes sociales, entre otras cosas, de las cuales pequeño empresario, etcétera, inversionista, en fin, una serie de cosas que es Alexander Otaola. Y bueno, todas las complicaciones que ha tenido Alexander Otaola a través de su historia aquí en los Estados Unidos, litigios, demandas, una tras otra, prácticamente, respecto a situaciones que se le crean, la mayoría de ellas derivadas de su programa, Alexander Otaola es un personaje bastante controvertido, pudiéramos decir, hasta cierto punto conflictivo en el buen sentido de la palabra. No tanto conflictivo como controvertido. Algunos lo han llamado problemático debido al tipo de programa que hace, un tipo de show de chismes, sobre todo de chismes de artistas, etcétera, etcétera, el cual ha logrado mezclarlo con la política, sobre todo la política cubana, al pueblo al cual él pertenece, a la comunidad a la cual él pertenece, al país al cual él pertenece, Cuba, y el país al cual él quiere ver libre, como millones de cubanos, los 4 millones de cubanos que estamos fuera de Cuba, esparcidos por todo el mundo. Hablar de Otaola es un poquito complicado, pero ya que está en temas que yo casi nunca toco, 2 o 3 veces solamente en el pasado, solamente 2 o 3 veces he hablado en mis programas sobre Alexander Otaola, y las 2 o 3 veces que he hablado de Alexander Otaola es porque ha cometido para mí el delicado error de hablar, de atacar, enfrentar, confrontar, póngale la palabra que usted quiera. Yo le voy a decir hablar, criticar quizás a opositores
esencialmente dentro y fuera de la isla. Y las 2 o 3 veces que lo he atacado es porque considero que esos opositores hayan hecho mucho, hayan hecho poco o hayan hecho nada dentro, nada no, pues siempre hacen algo, hayan hecho mucho, hayan hecho más o menos, hayan hecho poco, han hecho más que él. Y ahí es donde él a veces creo que se pierde en esa curva de estar atacando o criticando lo que sea que haga respecto a un opositor, cuando él precisamente ni pintó ni dio color dentro de Cuba, como yo tampoco y como tantos otros youtubers. Eso, por supuesto, no le quita el derecho de criticar a la dictadura y de hacer el trabajo maravilloso que ha hecho a través de su programa, denunciando la serie de barbaridades que ha hecho la dictadura en Cuba durante 64 años. Ahí estamos de acuerdo. Que ha sido una inspiración para muchos cubanos americanos, sobre todo dentro de Miami. Es también una realidad y que ha puesto en la palestra, ha logrado a través de su show mediático, de chisme, artistas, ha logrado mezclar la política y ha hecho que las personas de Miami, quizás un poco adormecidas, no se han despertado tanto tampoco, porque es una realidad. Comunidad a la que él ya denominó la generación del pan con bistec, una frase histórica de Alexander Otaola con la que estoy totalmente de acuerdo. Yo voy un poquito más allá, yo siempre voy un poquito más al extremo quizás, y yo he hablado del carnerismo que hay en la comunidad cubanoamericana de Miami, demostrado en mis programas, carnerismo total en la comunidad cubanoamericana de Miami, por una serie de razones que he expuesto en mis programas, que aquí no lo voy a decir. Debido a toda esta situación y debido a que en estos momentos Alexander Otaola en estos días acabó de lanzar su candidatura para la alcaldía de Miami, no puedo dejar pasar esta oportunidad, ya que se ha convertido automáticamente en un político. Bueno, si te convertiste en político, Alexander Otaola, tienes que escuchar las críticas saludables. También vas a tener que soportar las críticas agresivas y fieras, e incluso vas a tener que soportar, sin poder incluso demandar a nadie, las críticas fuera de lugar, acusaciones quizás fuera de lugar. Así que si te metiste en el mundo de la política, por lo menos las demandas a partir de ahora que le has hecho a todo el mundo por decirte cualquier cosa, ¿no? Con las cuales tampoco estoy de acuerdo, no. Cuando se critica a una persona, usted expone su opinión, expone su criterio con hechos y valoraciones coherentes. Estoy de acuerdo con eso, pero siempre existen las personas que van a ir un poquito más allá y como político pueden llegarte a decir que eres un descarado desde el punto de vista político. Todas esas cosas las vas a tener que soportar, que eres un corrupto desde el punto de vista político. Todas esas cosas las vas a tener que soportar, Alexander Otaola, a partir de ahora. Aunque la gente no tenga la prueba y consideran que eres un político malo, corrupto o cínico o depravado o estúpido, incluso te van a decir estúpido, imbécil, todas esas cosas te las van a decir, no de mi parte. Yo no soy así y ustedes saben que cuando hablo de un político corrupto y ofendo a un político corrupto es porque tengo las pruebas en las manos para poderle decir: tú eres un politiquero, tú eres un corrupto, tú eres un imbécil desde el punto de vista político. En el caso de Otaola, bueno, esta es la historia, ya la que conté a grosso modo. Esa es la historia de Otaola, a grosso modo en Miami. La historia de Cuba no sé, ni me importa, ni me interesa. Ahora, desde el punto de vista político, Otaola como alcalde de Miami-Dade,
Otaola como alcalde de Miami-Dade. Bueno, para hablar de Miami-Dade y para hablar de Otaola como alcalde de Miami-Dade, hay que mencionar algunos datos importantes. Han estado atacando a Otaola con, vamos a decir que con opiniones, con argumentos, vamos a decirlo de esa manera, con argumentos un poco como que no vienen al caso, y todo se ha centrado en el ataque hacia Otaola, se ha centrado esencialmente en que si sabe o no sabe hablar inglés. El inglés en un condado como el de Miami-Dade influye, pero no creo que determina absolutamente, así que esos argumentos como tal no los voy a tratar, aunque hay que mirar ciertos y determinados datos de Miami-Dade County que hay que tener en cuenta. Por eso digo que el problema del inglés de Otaola sí y no depende de cómo lo maneje. Para eso hay intérprete, exactamente, Ada Wilda. Por eso estoy diciendo, depende de cómo maneje eso en su campaña, y si llega a ser alcalde, depende de cómo maneje eso en la alcaldía. Porque evidentemente lo que estoy viendo es desde el punto de vista del inglés, Otaola va a tener que tener constantemente contratada una persona que sí, pero no compares Bukele con Otaola, más nunca en la vida, a la Wilda. Lo que sí veo es que objetivamente, hablando objetivamente, creo que Otaola va a tener que tener, valga la redundancia, va a tener que tener una persona, un translator, constantemente para cualquier lugar que vaya a ir. Eso se puede hacer, no hay problema con eso. De hecho, muchos embajadores en otros países, incluso cuando los funcionarios presidentes, funcionarios de las distintas naciones van a otras naciones, deciden acuerdos históricos, incluso deciden cosas grandes, que no estamos hablando de Miami-Dade County, dicho sea de paso, uno de los condados más corruptos que tiene este país. No estamos hablando de un Miami-Dade County, estamos hablando de un acuerdo entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, dos idiomas totalmente diferentes que han tenido, entre el presidente de Canadá y el presidente Xi Jinping, automáticamente, y se deciden acuerdos gigantescos que incluso pueden cambiar la forma en que vemos el mundo, y tienen que usar intérpretes. Y es decir, que eso es un argumento un poco flojo, que no va a recibir el apoyo de la prensa oficialista, como le digo yo, en el condado de Miami, ni de Univisión 51, Univisión Miami 51, ni Telemundo 51, o el otro, no recuerdo los números, se me frustran. No sé hasta qué punto América TV, Canal 41, apoyará, estará al tanto de la candidatura de Alexander Otaola. Esos son problemas generalmente locales, pero creo que la prensa izquierdista no lo va a apoyar por su posición respecto a la derecha, respecto a Trump. Ahora, respecto a esto del inglés, por eso decía sí y no, depende de cómo maneje la situación y depende del tipo de trabajo que haga en las distintas comunidades. ¿Por qué digo esto? Hay que tener algunos datos interesantes. El condado Miami-Dade, tiene alrededor, todos estos son datos aproximados de este mismo año, del 2023, de principio de año. Y todos son aproximados, no estoy dando cifras exactas porque no las hay. El condado Miami-Dade es un condado de mucho movimiento de latinos, entran y salen.
llegan como inmigrantes, se dan cuenta de que el condado es una real basura y a veces se van. Otros les gusta vivir en esa porcoriedad del condado Miami-Dade y se quedan toda una vida en Miami-Dade. Entonces, el condado Miami-Dade tiene esa característica. Hay mucha afluencia. Muchos entran, otros salen, otros se quedan, otros se van. Entonces, datos aproximados importantes a tener en cuenta respecto sobre todo a este tema del inglés, que mucha gente no ha analizado esto desde este punto de vista. Quizás yo soy el primero. El condado Miami-Dade tiene aproximadamente 2.763.366 personas. Ahora, el condado Miami-Dade en estos últimos años ha tenido un crecimiento del 0.75, sobre todo en este último año. Eso es un crecimiento bastante amplio, bastante grande. Pero ya les digo, estos crecimientos de 0.75 puede subir o puede bajar. La gente toma muchas veces al condado Miami-Dade como un territorio de entrada y salida. Muchos se van para el norte, la mayoría latinos, que son los que emigran hacia el condado Miami-Dade. También muchas personas del norte que bajan al condado Miami-Dade a retirarse porque es más, tienen dinero, en fin, es más cálido y deciden retirarse en el condado Miami-Dade en sus distintas ciudades, Miami Beach, North Miami Beach, otras ciudades que Hialeah no lo creo, Hialeah es cubano solamente, prácticamente Westchester y todas esas partes son generalmente de cubanos. Pero esto es un dato importante, 2.763.366 personas. De esa cantidad de personas, de esos 2 millones, el 70%, que son aproximadamente 442.241 habitantes, ese 70% es hispano. Es decir, 442.241 personas hispanas viven en el condado Miami-Dade. Específicamente, donde más están concentrados, el condado Miami-Dade es muy amplio, tiene varias ciudades, están concentrados la mayoría de ellos en Miami. De esas 442.241 hispanos, 310.472 son de origen latino. Y entiéndanse que hispano y latino no es lo mismo. Hispanos son gente de habla hispana. Ahí tenemos muchos españoles, etcétera, etcétera, y de otras naciones que hablan español. Ahora, latinos, de esos 442.241, 310.472 son latinos. Ahora, de esas 310.000, que ahí pueden incluir dentro de todas esas 310.000 personas, para no decir las cifras exactas y no complicarnos con eso, de esas 310.000 personas que son latinas, ahí están la comunidad de colombianos, comunidades nicaragüenses, haitianos, cubanos, venezolanos, etcétera. Bueno, de esas 310.000 personas, el 54% son cubanos, que es un poco más de 200 y pico mil cubanos que viven en el condado Miami-Dade, que se tenga registrado hasta ahora. Es importante decir que de esos 200 y pico mil cubanos que hay, no todos son ciudadanos norteamericanos. No todos pueden votar. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, estamos hablando de un % de cubanos americanos muy escuetos que pueden votar realmente en elecciones, ¿ok?
Así que tendría que Alexander Otaola contar con las demás comunidades, contar con la comunidad venezolana, que es bastante fuerte ahora, y que sí se preocupan por hacerse ciudadanos norteamericanos. Tendría que contar con la otra comunidad fuerte que hay en Miami-Dade, que son los colombianos, por la parte latina. Estamos hablando solamente de la parte latina, ¿ok? Los que pudieran entenderlo directamente y escuchar su mensaje directamente. Tendría que contar obligatoriamente para ganar votos con la comunidad colombiana. Tendría que contar para ganar votos con la comunidad nicaragüense y tendría que contar obligatoriamente para ganar votos con la comunidad peruana, que son quizás las 4, y bueno, y con la cubana, serían las 5 comunidades más fuertes latinas que tiene el condado Miami-Dade. Ahora bien, hay otro dato interesante por el cual yo decía, inglés sí y no. Sí le puede afectar o no le puede afectar, depende de cómo él proyecte esa campaña respecto a ganar el voto de las personas que hablan inglés. Porque Miami-Dade, de esos 2.763.366 que tiene el condado en conjunto, 1.783.928 son blancos americanos. 457.814 son de la comunidad negra norteamericana. Y 43.192 son asiáticos. Estamos hablando de aproximadamente casi 2 millones de personas que no hablan español en la comunidad, en el condado Miami-Dade. 2 millones de personas a los cuales él tendría que llegar a través de una campaña, de cómo va a hacer la campaña para, a través del mensaje en inglés, llegarle a esas personas y que a la vez crean en lo que él dice. Esa es una desventaja y a la vez, pero depende de cómo maneje esa situación. Porque le va a ser más fácil, mucho más fácil, a los contrincantes de él llegar a esa comunidad que no habla español en todo Miami-Dade. Lo estoy diciendo, son casi 2 millones de personas, casi 2 millones de personas, más de 1 millón, no, más de 2 millones y pico de personas que no hablan inglés en Miami-Dade. Entonces, que no hablan español, perdón, en Miami-Dade. Tendría que hacer una campaña al respecto para intentar llegar a esas personas. ¿Cuáles son los puntos que realmente, por eso es que toqué primero el tema de inglés, porque no es un punto que tiene en contra Otaola? No, no es un punto, depende. Es un punto muy variable. Depende de cómo enfoque la campaña, depende de las herramientas que use para llegar a esas más de 2 millones de personas que realmente ni lo conocen, ni les interesa Alexander Otaola, ni nada, porque recordemos, y esto hay que también tenerlo en cuenta, son datos. Alexander Otaola llega a ser conocido, pero en la comunidad latina a través de su programa. Antes de su programa y del éxito de su programa, no hay una carrera política, no hay una carrera de nada, que eso tampoco influye. Estoy hablando objetivamente y fríamente. Esto es lo que hay, es lo que hay. No hay una carrera política. Bueno, lo conocía a alguna comunidad cubana de algunos canales locales, por haber trabajado en algunos canales locales. Por ahí lo veían, pero no era la influencia que ha tenido últimamente a través del éxito de su programa. Pero resulta ser que el éxito de su programa, por ejemplo, entre todas sus plataformas, que generalmente los mismos que los siguen en YouTube, los siguen en Facebook, los siguen en Instagram y los siguen en todas sus plataformas, en unas menos, en otros más. La plataforma más fuerte de él es YouTube y Facebook, y son las mismas personas generalmente. En YouTube tiene aproximadamente unos 270 y pico mil
suscriptores, de los cuales se le conectan diariamente en vivo aproximadamente unos 27,000, redondeando la cifra. Con 27,000 que se le conectan diariamente, que esos son los que están dispuestos a seguirlo y los que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Esos son los combatientes de Otaola, que cuando uno dice algo en contra de Otaola, ahí sale toda la pandilla a atacar a la persona que lo ofendió. Es la comunidad que ha hecho él. Felicidades. Las vistas de sus programas pasan a veces las 300,000, algunos 400,000, otros no más de ahí, a nivel internacional, porque esos 270,000, 70 y pico mil suscriptores que tienen YouTube no es solamente de la comunidad cubano-americana en Miami-Dade, en el condado Miami-Dade, sino que es a nivel nacional y a nivel internacional también. Para que entiendan esto. Esto es decir que habría que sacar una cuenta de cuántos realmente de esos 270 y pico mil suscriptores, cuántos realmente son de ahí de Miami-Dade y pueden votar ahí en Miami-Dade. De esos, cuántos pueden votar, porque no todos son ciudadanos. Eso es importante. Son daticos que hay que tener en cuenta a la hora de valorar a nivel de datos la situación de Otaola. No obstante, eso no define nada. Él tiene que llegar. Yo diría que su mayor reto es intentar llegar a esas casi 2 millones o 2 millones y pico de personas que no hablan inglés, que no lo conocen a él y que viven en el condado Miami-Dade. Y va a ser difícil respecto al inglés poder enfrentarse a sus oponentes que sí hablan inglés a la perfección y que pueden llegar con mucha más facilidad, sin usar terceras personas, a estas comunidades que acabé de mencionar anteriormente: los blancos americanos, la comunidad negra norteamericana y los asiáticos en el condado Miami-Dade, que abarcan casi 2 millones y pico de personas. Ese es el gran reto de Alexander Otaola. Es lo que veo yo, es como lo veo yo en el condado Miami-Dade. Porque la presentación de su campaña, hay dos puntos en contra, por eso lo vamos a ver. Vamos a hablar ahora de la presentación de su campaña. Los puntos de su campaña, con excepción de uno, y algo que tiene en contra, que ahorita lo vamos a ver, pero los puntos de su campaña de manera general respecto a la ciudad, a los problemas que aborda la ciudad, a los problemas que aborda el condado, a los problemas, son los mismos puntos que todos los politiqueros de Miami, a los cuales detesto a todos. Yo detesto a todos los politiqueros de Miami-Dade County, los detesto por ser corruptos y mentirosos. Son las mismas promesas que año por año han hecho todos los politiqueros de Miami. ¿Puede haber algo distinto con Otaola? Mucha gente tiene fe de que sí, porque son amigos de él, youtubers que son amigos de él, que lo conocen desde su punto, desde la intimidad. Incluso me refiero a la intimidad en cuanto a amistad, que han coludido con él, que han empatizado con él, que han compartido con él, que han tenido roces maravillosos con él. Pero los youtubers que defienden a capa y espada esto, que está muy bien, ayuda en la campaña a ayudar en la campaña a Alexander Otaola, pero los youtubers no son todo Miami-Dade County. Y esto es importante, que porque Otaola no sea tu amigo, no quiere decir que porque tú lo conozcas bien y sabes lo que puede dar Otaola o no, tú no eres todo el condado Miami-Dade. Y esto es importante que la gente lo tenga en cuenta. Así que Otaola tiene una tarea prácticamente titánica, como cualquier otro político que se enfrente al condado Miami-Dade. En el caso del doble.
por toda esta serie de dificultades y comunidades a las que tiene que llegar, sino que se olvide del voto. Si no puede llegar a esas comunidades como debería hacerlo, va a ser muy difícil que Alexander Otaola sea alcalde. Si logra maniobrar una estrategia al respecto, bueno, tiene la mitad de la guerra ganada. Encima de eso, y cuando hablo de las propuestas de campaña, son todas las que dijo ahí en el lanzamiento de su candidatura. Todas esas propuestas de campaña, con excepción de una que me llamó mucho la atención, todas las demás propuestas de campaña que dio son todas las propuestas que año por año han hecho todos los politiqueros de Miami y no han podido resolver el problema, y cada vez Miami-Dade County está peor y peor. Ojalá sea Alexander Otaola por el bien de los mayamenses, porque yo no vivo allí. Viví allí 3 años y por supuesto no regreso más nunca a ese condado por todo lo que es el condado Miami-Dade. Entonces, importante que él tiene una tarea titánica y le deseo de veras lo mejor en ese sentido. Pero ya estás en la política, Alexander Otaola, hay que analizarte fríamente, te guste o no te guste, y con datos. Así es como se hacen las cosas en la política, Otaola. Si te gusta bien y si no también, papá. Tienes que aguantar ahora todo lo que digan. Ahora, hay un punto, y yo diría que tiene 2 cosas en contra. A favor, vamos a hablar primero de las cosas que tiene a favor. Lo que tiene a favor Alexander Otaola, primero, es un gran comunicador. Eso nadie se lo puede quitar. Eso hay que reconocerlo de aquí a Hong Kong. Un gran comunicador, artista, su pasado de artista o no sé, en el mundo del arte, en el medio de la comunicación, el periodismo, en medio de la televisión. Eso le ayuda mucho, es un gran comunicador. Maneja muy bien las palabras, incluso manipula muy bien las palabras, y eso lo tiene a su favor. La manipulación, cuando a veces las personas piensan que la manipulación es mala. Es mala cuando lo haces de una manera burda y engañosa. Pero cuando tú quieres llevar a tu audiencia a que entienda ciertas y determinadas cosas que tú quieres que tu audiencia entienda, y evidentemente usas la manipulación, por supuesto, no una manipulación burda como la que a veces ha usado Alexander Otaola. Entonces sabes manejar muy bien las palabras y tiene un léxico bastante aceptable, la verdad, y es muy claro a la hora de decir las cosas y exponer sus criterios. Además se ampara de pruebas, se ampara de argumentos, hechos, etcétera, etcétera. Está muy bien por ese lado. Eso lo tiene muy, muy a favor, y eso lo va a ayudar bastante. Los otros puntos a favor que tiene es que es de la comunidad gay. Es de la comunidad gay. Es decir, y además es inmigrante. Es de la comunidad gay y es inmigrante. Puede ser que eso le llame mucho la atención a la comunidad gay, y puede ser que eso cree cierta empatía con la comunidad de inmigrantes, que es casi todo. La parte latina de Miami-Dade es casi completa inmigrantes, excepto los descendientes de los cubanos americanos, de los nicaragüenses americanos y de todas las demás, venezolanos americanos y de todas las demás comunidades, que no les interesa Cuba, ni les interesa Venezuela, ni les interesa Nicaragua, ni les interesa nada, y que están en esta fantasía de las universidades y el comunismo y el socialismo metido dentro de las universidades de Miami. Eso es importante. Otro punto que tiene a favor, y creo que es una parte crítica de su campaña y que puede unir 3 comunidades, es lo que él ha denominado: vamos a sacar a los comunistas
del condado Miami-Dade. Eso pudiera unir a los venezolanos, eso pudiera unir a los nicaragüenses y por supuesto a los cubanos y a los que desean la libertad de Cuba. Eso es un punto que tiene a favor. Otro punto que tiene a favor es quizás Stone. Stone es un gran estratega de campaña. Roger Stone es un gran estratega de campaña y creo que si Roger Stone ha abogado por él y ha aceptado todo esto, como bien ha dicho Otaola, tiene un buen % de llevar a cabo una campaña, aunque va a ser extremadamente costosa por ciertas y determinadas cosas en las cuales pudiera haberse ahorrado mucho dinero que ahora lo va a tener que tirar para adelante por todo lo que he dicho anteriormente. Si Roger Stone hace una campaña que estoy convencido que va a mirar todos estos datos, las comunidades y todo lo que yo estoy diciendo aquí, ya Roger Stone lo debe tener en su estrategia, ¿no? Si lo lleva a cabo, va a ser bueno. Es decir, por otra parte, tiene el apoyo de unas cuantas élites de Miami-Dade, que para recaudar dinero va a ser fundamental. Y creo que va a poder recaudar bastante dinero, no sé al punto de todo el que le haga falta, pero va a poder recaudar bastante dinero, que eso es fundamental en una campaña, por el hecho de las promociones, para poder lanzar las estrategias y llegar a las comunidades que acabo de decir, los blancos americanos, la comunidad negra norteamericana y la comunidad asiática, que no hablan inglés. Va a tener que gastar mucho dinero en eso, llevando a cabo esa estrategia de campaña. Cómo la va a llevar, no sé. No puedo decir aquí ni dar una idea tampoco de cómo llevar una estrategia de campaña, pero lo va a tener que hacer. Ahora, esas son cosas que tiene a favor. Puede llegar a la comunidad gay, puede que sí, puede que no. Hay muchos de la comunidad gay que lo odian. Es que tiene enemigos donde quiera. Los puntos en contra, precisamente es. Alexander Otaola tiene enemigos en todas las comunidades, debido a su estilo de programa. No es que él sea un tipo sanguinario, depravado, cínico. De hecho, se ha cuidado mucho en cuanto a la depravación. Se ha cuidado mucho de no sacar a la luz sus relaciones íntimas, parejas, etcétera, que nunca ha dicho. Sin embargo, él sí ha querido que todo el mundo cuente su vida. Ahora, la vida de él íntima ha sabido protegerla muy bien. Ahí la gente van a ver mucha hipocresía en ese sentido. Ojalá los contrarios de él no se dediquen a hacer investigaciones profundas de su vida íntima y le saquen esos trapitos que él nunca en su vida ha sacado. Sus parejas, novios, parejas, amantes, quiénes, cómo, dónde, cuándo, todas esas cosas él las ha sabido proteger muy bien y pienso que está muy bien de su parte. Lo que no está muy bien de su parte es que ha querido que otras personas digan todo su pasado, pero él no dice de él. Eso es importante. Son puntos que tienen en contra y que la gente realmente valora esas cosas, esos puntos de vista. Lo otro que tiene en contra es la idea, una de las promesas de campaña, que es la liberación de la marihuana. La liberación de la marihuana, partiendo de que la marihuana es la droga de paso para llegar a consumir otras drogas más fuertes. Esta promesa de campaña de liberar la marihuana medicinal o no medicinal, da igual. Cuando un drogadicto no le complace una droga, busca otra. Busca una más fuerte, llega siempre el punto en que va a buscar una droga más fuerte. Ese punto creo que lo va a tener en contra porque el propio punto en sí se contrapone
Ese propio punto de la marihuana se contrapone con el otro punto de los valores de la familia que él defiende. Y entonces ahí la gente va a encontrar contradicción, como si él defiende los valores familiares, etcétera, etcétera. Valores familiares, los padres, los hijos, los padres, las escuelas, que también entran dentro de todos esos valores que él defiende. Los padres se tienen que encargar de sus hijos, no las escuelas están para instruirnos. Todo eso está muy bien. Se contrapone con la liberación de la marihuana, que puede hacer daño, aparte de todo lo que provoca la marihuana en el ambiente social. Dicho sea de paso, es una de las drogas que más deseos, que más náusea da cuando uno pasa por el lado de una persona que está consumiendo marihuana. El olor te da náuseas, deseos de vomitar, etcétera, etcétera. Es una peste horrible. Entonces, ese punto en específico lo tiene en contra, donde creo que muchas familias no van a estar de acuerdo en ese punto de campaña, y lo está haciendo netamente, y los argumentos que pone están un poco sosos, están suaves, están un poco suaves los argumentos que pone, porque se agarra de decir que de todas maneras la marihuana es verdad que está en Miami-Dade. Hay lugares específicos donde tú vas a fumar pipa, la marihuana, y está también algunas específicas clínicas y farmacias muy específicas que recetan la marihuana medicinal. En algunos lugares, discotecas, centros nocturnos o antros, como le dicen mucho, donde tú puedes ir a fumar cannabis, consumir cannabis, pero eso no es una base para tú poder decir, bueno, si eso se está haciendo y está entrando dinero desde el punto de vista económico, vamos a legalizarla, y por ahí también hay una entrada de dinero para el condado. Creo que ahí Alexander Otaola va a tener que valorar en todo momento economía y riesgos de legalizar la marihuana. Economía y riesgos, y eso las familias lo tienen bien claro. Las familias lo tienen bien claro respecto a la legalización de la marihuana. Ahí tiene un punto en contra bastante fuerte, que va a tener que lidiar con eso y explicar muy bien en sus conferencias de prensa y en las conferencias que dé y en la campaña y todas las promociones que haga. Va a tener que explicar muy bien esa situación de la marihuana. Y lo otro que tiene en contra Alexander Otaola, y que creo que está olvidando y que empezó a olvidar desde que desde que ha lanzado su campaña, es la comunidad de patriotas dentro del Partido Republicano, porque él va a correr por el Partido Republicano, por la derecha. La comunidad de patriotas dentro del Partido Republicano es una comunidad bastante amplia, y él necesitaría el voto republicano de esa comunidad de patriotas. Y entiéndase que muchas veces ser republicano no es precisamente ser patriota, aunque la mayoría de los patriotas generalmente se identifican con el Partido Republicano porque es el que más se acerca a su forma de ver Estados Unidos, es decir, a la forma que tienen los patriotas de ver Estados Unidos. Y es una comunidad que él no puede desechar, por lo tanto va a tenerle que responder a esa comunidad de patriotas, de la cual necesita el voto. Evidentemente necesita el voto de la comunidad patriota republicana. Él va a tener que responderle a esa comunidad y va a tener que manejar ese asunto del por qué él constantemente ha estado apoyando a los llamados rinos republicanos del estado de Florida, del condado Miami-Dade y de todos los condados de Florida, que no son todos, pero sí hay una serie de rinos del cual su programa como tal fue padrino prácticamente en cuanto a promoción, si se puede decir.
promovió constantemente la candidatura de rinos como María Elvira Salazar, promovió constantemente la candidatura de rinos como Díaz Balar, promovió constantemente la candidatura de rinos como Carlos Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Él va a tener que responder a esa comunidad de patriotas y dar una explicación que convenza para que pueda obtener el voto de la comunidad patriota republicana. Eso creo que son los dos puntos que tiene en contra, bueno, tres, con los problemas que ha tenido, los escándalos que ha tenido, etcétera, etcétera, en su vida, que eso se lo van a sacar. Todos los escándalos que ha tenido, demandas, escándalos, ofensas, no ofensas, todas esas cosas se las van a sacar ahora en la carrera política. Así que tiene una tarea titánica Alexander Otaola. Le deseo realmente lo mejor, pero va a tener que atender estos dos puntos principales que tienen contra la marihuana, que se contrapone con los propios valores familiares que él mismo defiende. Y, por supuesto, necesita el voto de la comunidad patriota republicana, que no entiende a estas alturas como un republicano, o considerado él republicano. Ha estado apoyando constantemente, promocionando, apoyando, support a todos a la mayoría de los rinos republicanos que hay en Florida. En fin, ese es mi análisis de manera general. Tiene una tarea titánica. Tiene que ir por la comunidad de blancos americanos, negros y asiáticos y ver qué puede lograr con eso. Tiene que dar una explicación, explicar bien y manejar bien el punto de la marihuana versus los valores familiares, y tiene que obligatoriamente va a tener que ganar el voto, tiene que ganarse el voto de los patriotas republicanos de Florida. Soy Aldito Rojas, gracias por mirar esta directa. Este es mi análisis respecto a la candidatura de Otaola y respecto a todo lo que lanzó en su candidatura, todos los puntos, los aspectos a tratar en su programa como tal para la alcaldía que tiene, que tendría. Este es mi análisis, señores. Creo que tiene una tarea titánica. Vamos a ver qué sucede. De todas maneras, es muy pronto. Todavía queda tramo por recorrer. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, valore usted, deje su comentario al respecto de todo lo que yo he dicho aquí. Creo que he sido bastante objetivo con todo lo que he dicho. Y usted, nada, de todas maneras, como siempre digo, usted me puede escuchar y puede estar de acuerdo o no. De todas maneras, haga usted su propio análisis, siempre de todo lo que yo digo. Soy Aldito Rojas y como siempre le digo, no haga nada sin contar con Dios primero y verá la diferencia. Los quiero un mundo. Suscríbase a mi canal de YouTube, Gira a la Derecha News. Los espero por allá para que estemos siempre en contacto. Nos vemos. Chao, chao.